Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Sánchez, soy socio director de la firma AFT Ingeniería Jurídica y el día de hoy estoy aquí para responder algunas preguntas que nos han hecho el favor de enviarnos, sobre todo en temas fiscales y corporativos. Licenciado Sánchez, muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cuál crees en tu experiencia que sea el panorama en materia fiscal que enfrentan las empresas este 2022? Bien, una pregunta compleja y una pregunta poco halagüeña. No la pregunta, la respuesta. La situación es bastante compleja en razón de las modificaciones a la regulación en materia fiscal. Desde el sentido corporativo, veníamos arrastrando un tema de REPSE. ¿Cómo incide esto en materia fiscal? Evidentemente, en anterioridad, las empresas podían deducir una parte de lo que correspondía cuando había subcontratación. A partir del mes de septiembre dejaron de tener la posibilidad de poder hacer esa deducción. Ahora las empresas necesariamente tienen que tener 100% contratados a los empleados, en primer lugar. En segundo lugar, existe un problema en materia fiscal. ¿Por qué? Porque las empresas que antes estaban dadas de alta en el régimen general, algunas en este año iban a estar dadas de alta en el famoso RECICO, que es el régimen simplificado de confianza, en donde las deducciones que antes tenían ahora se ven acotadas. Claro. Otra de las preguntas que nos hacen muy comúnmente los clientes es respecto a la razón de negocios. ¿Qué es y cómo se puede tener un debido control de este tema en específico en materia fiscal para que las empresas no caigan en estos supuestos? Bien, básicamente la razón de negocios, para explicar de una manera sencilla, es que la empresa que está contratando algún servicio o comprando algún bien verdaderamente se refleje en la realidad económica y financiera de su propio core business. Es decir, si yo voy a contratar un servicio que me cuesta 5,000 pesos y yo pude haber efectuado ese mismo servicio internamente y me cuesta 4,000 pesos, no hay razón de negocios para que yo contrate ese propio servicio. Es decir, tengo yo que tener la capacidad real, material y financiera de poder asumir económicamente la contratación de un servicio o la compra de un bien, para que verdaderamente se refleje en mis deducciones y en mi utilidad fiscal y mi utilidad económica. Claro. ¿Y esto cómo se relaciona con el tema de materialidad de las operaciones? Bien, un tema interesante. Materialidad de las operaciones, aun cuando en la legislación mexicana no está definido en ningún instrumento, en ningún ordenamiento, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya se ha pronunciado al respecto, ya ha determinado que la materialidad es la capacidad económica, financiera, material y de estructura para que una empresa verdaderamente pueda dar un bien o un servicio. Es decir, que tenga empleados, que tenga una planta, una oficina, que tenga estados financieros que le permitan tener una liquidez para adquirir dichos servicios o pagar a los empleados. Básicamente la materialidad es que la operación que está realizada una empresa verdaderamente exista. Ahora, aquí hay una situación, que en el 90% de los casos las operaciones sí existen, pero los empresarios no están familiarizados con el tema y no le dan el seguimiento adecuado para robustecer esta operación desde el sentido de lo que establece la materialidad, es decir, contar con contratos, bitácoras, instrumentos notariales, fotografías, testigos de impresión, testigos de servicio, es decir, todo lo que verdaderamente le puede decir a la autoridad fiscal que se llevó a cabo dicha operación. Claro. ¿Y qué pasa con las empresas que realizan o obtienen contratos y realizan toda la subcontratación del servicio para el que los contrataron? Bien, aquí es complejo porque cuando una empresa subcontrata, normalmente tendría que establecer ciertas mecánicas operativas, ciertos documentos, ciertos contratos que le permitieran a esta misma empresa, es decir, a la contratante y a la beneficiaria, establecer una relación legal cierta. Insisto, en el 90% de los casos la relación legal existe, pero no tienen la posibilidad material, jurídica, fiscal, financiera y económica de verdaderamente demostrarle a la autoridad fiscal que esto se llevó a cabo. Salidas de almacén, facturas de transporte, acarreos, cargadores. Lamentablemente no estamos acostumbrados a pedir factura y no estamos acostumbrados o a darla o a pedir un contrato. El problema real es la falta de esa costumbre, de esa buena costumbre, por llamarlo así, de que las empresas empiecen ya a sostener sus operaciones a través de una documentación, aun cuando yo esté subcontratando un servicio.
que es la pregunta que me estás formulando ahora. Es claro, importante contar con ello. Claro, entonces básicamente todas las empresas tienen que contar con un procedimiento para tener esa materialidad de las operaciones, comprobar la materialidad en caso de una revisión en materia fiscal, ¿es correcto? Sí, yo me atrevería a decir que inclusive un manual. En la actualidad las empresas deben de profesionalizarse mucho más. Entendemos que la finalidad importante de una empresa es que tenga ganancias, pero es importantísimo lograr que exista una forma material, un manual a través del cual podamos no solo enfrentar temas económicos o temas mercantiles o temas de servicios, sino que podamos enfrentar lo más importante, que es la supervisión de las autoridades fiscales, entendidas estas como el SAT, el IMSS y el INFONAVIT. Claro. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el consejo que le podemos dar a los empresarios que han aplicado estrategias fiscales agresivas en el pasado? Pues básicamente lo principal, y que lo contempla nuestro Código Fiscal, es el cumplimiento espontáneo de las obligaciones. Si sabemos que hicimos un mal uso de instrumentos fiscales, jurídicos o hasta comerciales, pues ponernos en regla. O sea, básicamente lo importante es ponernos en regla en cualquier momento. Ahora, evidentemente este uso de estrategias agresivas pues nos va a acarrear varios problemas. ¿Por qué? Porque ya tenemos una laguna fiscal, jurídica y financiera que hay que llenar. Y llenarla nos va a permitir poder enfrentar una auditoría por parte del SAT. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en estricto sentido y con palabras lisas y llanas? Justamente, tener un manual de compliance fiscal, un manual de protección y de cómo vamos a llevar a cabo nuestras operaciones, con quién, desde revisar que nuestro proveedor o nuestro cliente no esté en 69B, revisar que verdaderamente nuestro contador esté llevando a cabo toda la información necesaria, como son salidas de almacén, transporte, lo que mencioné hace un momento. Claro, entonces, ¿de qué manera un empresario puede atenuar su carga fiscal sin incurrir en este tipo de prácticas fiscales agresivas? Es un tema muy importante porque esto se lleva a cabo desde la planeación de la empresa. Tenemos una costumbre vieja en México donde los notarios antes en las constitutivas ponían 20, 30 objetos sociales, desde comprar, vender, arrendar aeronaves, buques, etc. La realidad es que cuando se crea una empresa se debe de establecer con absoluta puntualidad a qué se va a dedicar. Y en ese mismo orden de ideas, cuando va al SAT a obtener su firma electrónica y va a darse de alta, establecer dentro de sus obligaciones fiscales, en su constancia de situación fiscal, a qué se va a dedicar con absoluta puntualidad. ¿Por qué? Porque ello le permite acceder a las deducciones autorizadas que la propia legislación le permite. Con eso y con el uso adecuado de los instrumentos legales que, insisto, la propia legislación le previene, podrá utilizar de manera adecuada sus instrumentos propios como contratos, como facturas o inclusive acceder a mecanismos financieros que le permitan disponer legalmente de sus utilidades. Claro. Nos pregunta un cliente, le llegó un requerimiento o una cancelación de sus sellos fiscales. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Bueno, aquí estamos frente a un procedimiento que se contempla en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 17, 17H y 17H bis. Una cosa es la cancelación, otra cosa es la suspensión. Muy probablemente esto se deba a que el cliente lamentablemente incurrió en algo que se llama empresa que deduce operaciones simuladas, EFOS. Evidentemente lo que tiene que hacer es acudir al SAT y comprobar que ha llevado a cabo todas las operaciones que ha deducido. El problema real es que la mayoría de estas personas no tienen forma de comprobar estas operaciones. Insisto, por una falta de observación a los conceptos de materialidad. Claro. Bueno, pues licenciado Sánchez, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo.